hombre bueno, un hombre nuevo, una mujer nueva, una mujer buena. Amén. Amén. Cuando Dios vio que todo lo que había hecho, lo vio que era bueno. ¿Dios hace cosas malas? No. ¿Dios hace cosas feas? Sí. Dios a todos nos ve por igual. Dios a todos nos ve. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Que nosotros nos salgamos del propósito de Dios, ese es usted y ese soy yo. Pero Dios permanece fiel ahí. Usted se va, usted regresa, pero ese propósito está allí. Pero ¿qué pasa cuando usted no lo toma en cuenta, cuando usted toma las cosas de Dios en poco? Entonces, lo que tú tienes, lo que tú enterraste, lo que tú guardaste, lo que tú no multiplicaste, lo que tú no quisiste hacer, porque Dios te dio una capacidad, Dios sabe que tú puedes hacer, Dios sabe quién eres tú, Dios sabe de qué madera estás hecho, pero cuando tú no quieres hacer nada, Dios no te puede obligar, porque a Dios se le sirve voluntario. ¿Me están entendiendo? Yo no puedo servir a Dios porque otro le sirve a Dios. Yo tengo que servir a Dios porque es una necesidad que tiene que haber en mí para yo poder ver días buenos, para yo poder ver que Dios me ama. Amén. Y que si me dan, vienen cosas buenas. Aun cuando yo no haga nada es porque hay algo que se llama misericordia. Porque Dios es misericordioso. Porque Dios es amor. Amén. Dios tiene misericordia. Vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 1. Aleluya. Si alguien me puede traer un poquito de agua. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta el versículo número 9. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. A los hijos de Israel yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Vea lo que dice aquí: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca, dígalo hermano, que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y
Y le vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Señor, mi Dios y Padre eterno. Wow. Oh, Señor. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por tu amor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias porque está pendiente de cada cosa. Gracias, oh Rey amado, porque a ti te ha placido, Señor, bendecirnos, bendecir a tu iglesia, bendecir a tus hijos. Gracias, mi Dios. Gracias por todas las cosas que hoy tenemos. Gracias por este nuevo día. A ti te plació que hoy tuviera yo vida, que hoy amaneciera yo con vida. Gracias te doy, Señor. Te ruego que seas tú el que hable, que seas tú, Señor, quien dirija, oh Rey amado, esta oración, esta predicación, que seas tú, Rey. Bendice a la iglesia Belén, casa de pan. Bendice, Señor, y que todas las cosas, oh Dios, que planifiquemos, oh Dios mío, tú pongas tu sello de aprobación. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. ¿Y quién vive? Cristo. Hoy vamos a hablar de un hombre llamado Josué. El título de este mensaje es El nacimiento de un líder. Su preparación se basó en la obediencia a Moisés, y el tema a tratar, la obediencia al escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Amén. La voz de Dios se puede escuchar a través de miles de formas. La voz de Dios se escucha a través de alguien que predique acerca de Dios. La voz de Dios se escucha a través de alguna profecía que viene algún hermano, un hombre de Dios, y te dice muchas cosas. Nosotros podemos entender que la voz de Dios siempre va a sonar en nuestras vidas. La voz de Dios siempre va a estar contigo. La voz de Dios, hermano, se escuchó allá en el huerto del Edén. No, fuera del huerto del Edén. Ya cuando Caín mató a su hermano Abel, allá se escuchó la voz de Dios. ¿Dónde está tu hermano? Preguntándole, porque el asesinato que había cometido este muchacho, había llegado la sangre de Abel. Hablaba, estaba clamando justicia. Por eso, el pueblo de Dios debe estar preparado, hermano, para todas las cosas que puedan estar sucediendo, que puedan pasar. El pueblo de Dios tiene que estar preparado, el pueblo de Dios tiene que mantener un liderazgo, porque tu liderazgo lo mantiene es Jesús. A ti te guía Jesús y tú vas a escuchar la voz de Dios. Tú vas a escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Cuando la palabra tú la escudriñas, que te confronta, allí está hablando Dios. Cuando tú lees la palabra, Dios te está hablando. Dios te está confrontando. Dios te está diciendo lo bueno que tú eres, lo bueno que tú haces y lo malo que tú haces. ¿Podemos entender esto? Sí. Mira, la gente más inteligente que hay se llaman los hijos de Dios. Somos inteligentes porque hemos aprendido a escuchar la voz de Dios.
Somos inteligentes porque obedecemos a Dios. Porque el que no oye la voz de Dios, lamentablemente se está perdiendo de vivir algo bueno. Porque Dios es bueno y Dios todo lo que hace es bueno. Amén. Amén. El Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a como está escrito. Tú no le puedes quitar a la palabra y ponerle algo que tú creas. No, la palabra de Dios es eterna y así como está escrita, así se quedará. Amén. 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 Porque la palabra dice: ay de aquel que le quite y le ponga una tilde, un puntico, de cuadro a toda la palabra de Dios. Cuando usted añade algo, tiene que ser algo positivo a la palabra de Dios. Algo positivo es que usted, de allí, de lo que usted indagó, de lo que usted leyó, de lo que usted aprendió, usted va a escribir un devocional, usted va a escribir: mira, la palabra de Dios me dice esto, me está hablando de esto, y es necesario que yo lo haga. Pero no podemos obligar a la gente a que crea todo lo que yo creo, porque entonces no tiene sentido de que existe la Biblia. Porque yo sé más que la Biblia. Yo conozco más que la Biblia. Yo sé más que Dios. Y ahorita en este tiempo, hermanos, se están levantando muchos falsos profetas. Mucha gente que cree que lo que ellos piensan es de Dios. Y se han escrito muchos libros para contradecir la palabra de Dios. Se han levantado muchos falsos profetas, pero el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nosotros tenemos que meditar la palabra. Estamos trabajando. Señor, ¿qué tú me quieres decir? ¿Qué significa esto? Mire, cuando usted se pone en las manos de Dios, usted va a recibir respuesta inmediata. Amén. La palabra de Dios es para escudriñarla, para saborearla, para comerla. Lo que usted quiera hacer para aplicarla a su vida es bueno. Pero que sea la palabra de Dios. Entonces el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te fuerte y que seas valiente. Este camino no es de cobarde. El camino de Dios es de guerra. Y usted y yo, cuando nos ponemos en las manos de Dios, que vamos en pos de algo, tenemos que pensar que la victoria está dada porque Dios está con nosotros, porque Dios camina con nosotros, porque Dios va abriendo pasos para que nosotros podamos obtener victoria en su nombre. Los discípulos, se les presentó una situación: estaban pescando y llegó Jesús y Pedro estaba ya defraudado. Ya pasamos toda la noche pescando y hemos tirado la red y no hemos pescado nada. Pero llegó Jesús y le dijo: tira la red, tírala de este lado. Señor, hemos pasado toda la noche, queriendo decir, Jesús no sabe nada de esto, porque nosotros somos personas que estamos preparados para pescar. Nosotros somos gente que conocemos el mar, conocemos todo. Y si es verdad, la gente cuando está en un oficio conoce todo lo que es su trabajo. Yo no puedo meterme en el oficio que tienen algunos de ustedes. Yo me pongo a manejar un autobús como el Azar y me voy a estrellar por allá, porque yo no sé ni cambiar ni el trabajo que hace Omar. Y yo me alegro cuando a Omar lo vienen a buscar, no me alegro porque vaya a trabajar, no, sino porque lo vienen a buscar porque es una persona que conoce su trabajo. Amén. Y usted tiene que alegrarse, que usted tiene gente
dentro de la iglesia que están preparados para una obra, para una misión. Y tú, hermano, tú estás preparado para grandes cosas. Tú estás preparado para una misión donde Dios te preparó para que tú cumplas el propósito que Él tiene para ti. ¡Aleluya! Y podemos ver que este muchacho llamado Josué, él no fue el que salió de golpe, no. Él pasó por un proceso. Él salió de allá del pueblo de Egipto. Él conocía todas las cosas que pasaban al pueblo de Dios, a los hebreos allá en Egipto. Él andaba y él fue uno de los, porque él salió como de 16 años, un joven, allí. Y él salió con grandes esperanzas. Él sabía que ya estaban saliendo de la esclavitud de Egipto. Ya Dios le había dicho a Abraham, antes de que sucedieran estas cosas, que su pueblo, la descendencia de él, iba a estar 400 años allá en Egipto. Iban a pasar por un proceso de tribulación, un proceso que ni ellos mismos podían entender por qué estamos pasando por esto. Si nosotros vinimos con nuestro padre Jacob, nuestro padre Israel, porque por orden de José, su hijo, el gobernador de Egipto o el presidente de Egipto, era el primer hombre que Dios había puesto allí para que gobernase una nación extranjera. Y no podían entender los hermanos de José, porque a ellos se les entregó las mejores tierras de Egipto. Eso, hermano, cuando usted y yo queremos cosas buenas para nuestros hermanos, debemos desear lo mejor para nuestros hermanos. Que superen lo que yo no pude hacer. Que si yo compré una casita, yo quiero que mi hermano tenga una mansión, pero que su mirada no vaya detrás de lo que tiene, de los bienes que posee. Y vemos a un Josué saliendo de Egipto cantando cuando los santos marchen ya, algo así. Y entraron a una tierra, salieron gozosos, salieron con su riqueza, salieron con todos sus bienes. Y dentro de ese grupo de gente que salió de Egipto, salió Josué. Pero Josué entendió algo que a veces muchas personas no quieren entender. Josué entendió que el hombre que Dios había preparado para dirigir a esa nación, para dirigir a ese pueblo, era Moisés. Y Josué se arrimó a donde estaba Moisés. A lo mejor en el tiempo que Moisés estaba allí, él no lo conoció de tal, porque Moisés era un príncipe, era el posible sucesor del faraón que estaba en ese tiempo. Porque Moisés fue criado con todas esas costumbres, pero Dios tenía grandes propósitos con Moisés. Dios quería que Moisés, conociera todas las enseñanzas que había en Egipto. Y después de allí sucedió algo que no estaba dentro de los planes de Moisés, cuando aquellos hombres se enfrentaron a un egipcio golpeando a un esclavo israelita o un esclavo hebreo, y entonces Moisés, como que la sangre lo llamaba, y fue y defendió y mató a este hombre. Nadie sabe dónde lo puso, pero lo mató. Y de allí pasó lo que pasó cuando Moisés quiso recriminar nuevamente a este hombre porque estaba haciendo cosas malas. Hermano querido, ahí es donde yo me paro. Este hombre hacía cosas malas, el que Moisés defendió. Porque cuando Moisés le fue a decir algo, que me vas a matar como mataste al egipcio. Digo que él no fue con él en el desierto, era allá que Moisés también estaba pasando algo por ahí, pero ese testigo que acaba de decir.
Sí, pero tenía que haber un sentido de agradecimiento por lo que este hombre había hecho. Y Moisés se fue. Pero era el plan de Dios formar a este hombre allá en el desierto. Allí Moisés hizo y estuvo por mucho tiempo allí. Allí conoció a su esposa. Allí Moisés defendió a una familia de un ataque de una de esas tribus que, ¿cómo se llamaban ellos? Los madianitas, ¿no eran? Algo así. Pero a lo que vamos, hermanos, es que hubo una formación en el desierto. Y luego que Moisés regresa y se enfrenta al faraón, que logra lo que Dios quería, que el pueblo volviera y saliera de allí. Ya era el tiempo de salir, ya era el tiempo que Dios quería formar una gran nación. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lo sacó. Hubo muchos problemas, hubo muchas dificultades, mucha oposición, y dice la Biblia que Dios endurecía el corazón de Faraón. Y Moisés se esforzó por cumplir la misión que Dios le había encomendado. ¿A cuánto Dios le ha encomendado una misión? Amén. No tenga pena, diga amén. Amén. Y reconozca o reconocemos que hemos fallado en algunas cosas, porque nos hemos dejado llevar más por el sentimentalismo que por lo que dice Dios. Porque es que a mí me parece que es así, pero a Dios le parece que es de esta manera, y usted no puede cambiar el corazón y los pensamientos de Dios. ¿O sí podemos? No. En algunas cosas sí. Cuando el Señor nos manda a clamar, clámame, llámame, búscame. Yo soy tu solución. Yo tengo el control de tu vida. Yo soy el que te puede hacer feliz. Yo soy el que te puede dar mejores cosas. Por eso David, cuando tenía oportunidad, le decía: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Aleluya. Porque aún dormido, aún acostado, usted debe, o yo debo, alabar y glorificar el nombre del Señor. Dale la gloria a Dios por lo que yo quiero, por lo que le he pedido a Dios, y declararlo como que está, porque Dios va a cumplir lo que tú le has pedido. Pero no en tu tiempo, sino en el tiempo que Él crea conveniente. Amén. Josué se preparó. Josué subió al monte, allá donde Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés, y le dijo: Moisés, quédate aquí, yo voy a una entrevista con Dios. Yo no sé qué Dios me va a dar, yo no sé qué Dios me va a entregar, pero yo sé que lo que Dios me va a dar es algo bueno. Usted debe declarar que Dios te va a dar todas las cosas buenas, porque tú mereces cosas buenas. Tú eres un hijo de Dios. Nosotros somos un hijo de Dios. Y el buen padre siempre da cosas buenas a sus hijos. Pero ese es el buen padre. Porque el mal padre le da a sus hijos de lo que él tiene. Malas costumbres, malas enseñanzas. Pero Josué, hermano, me da la impresión, yo no sé si la mamá o el papá de él estaban allí en esa reunión, o si era huérfano, pero él salió con una esperanza. Era hijo de Nun. Ya Nun no lo conoció, ¿verdad? Entonces, vemos que a un Josué dispuesto a afrontar grandes cosas. Aprendió de su líder Moisés. En la Biblia no parece que Josué se levantó en contra de su líder. En la Biblia no parece que Josué hizo reuniones con gente para armar algo en contra del líder. ¿Verdad que no? Josué siempre estuvo pegado de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él.
Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Eso queda hicieron como Jehová mandó a Moisés. Deuteronomio 34, 9. Ahora imagínate esto, Josué, él no se preparó para liderar en el pueblo como Moisés. Josué era un hombre preparado para la guerra, era un estratega, era un hombre que conocía todas las artes de la guerra, pero nunca pensó de que él iba a dirigir al pueblo de Dios, que nunca pensó que él le iba a entregar las tierras a cada uno, a cada tribu, como Dios se lo ordenó después cuando leímos acá en la lectura. Amén. Era un hombre de guerra. Diga conmigo, yo soy un hombre de guerra. Yo soy una mujer de guerra. Ah, pero los hombres también contesten, porque se escuchó la voz de los hombres más fuerte. Aleluya, porque nosotros, hermanos, somos guerreros. Somos guerreros del Señor. Mira, hay un cántico que a mí me apasiona y es: el camino del Señor es perfecto. Porque allí habla de que perseguía a mis enemigos, pero no al vecino que te hace la vida de cuadrito, no, a los enemigos que te hacen la vida de cuadrito en el ámbito espiritual, a los que no quieren que tú avances, a los que no quieren que tú surjas como un hombre o una mujer que fueron llamados para una gran misión. ¿Y cuál fue la misión que dejó el Señor Jesucristo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Evangelio es para todos. El Evangelio no es para la gente que nosotros consideramos que son buenas. No, que ese malandro no merece que Dios lo salve. Pero ¿quién eres tú? Si Dios te dijo ir por todo el mundo y predique el Evangelio, no hagas acepción de personas, a todo aquel. A todos. No, pero es que ese tipo, si se llega a convertir en la iglesia, se va a decir todo lo malo que... No, hermano, predica la palabra, lleva la palabra. Mira, la palabra se le enseña, se le predica a los niños. Nosotros a veces queremos hacer acepción de los niños porque son niños. No, tenemos que hablarle de una manera, buscar un lenguaje. No, hermano, háblale, porque la gracia la va a poner Dios en ti para que ellos puedan entender su palabra. Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Las almas de los niños son confrontadas. Yo he visto niños hablando en lenguas, pequeñitos. Yo he visto jóvenes que llegando a la iglesia, el Señor los bautiza con el Espíritu Santo y comienzan a hablar nuevas lenguas. Eso no es imposible. Hay que pedirle a Dios. Pero vemos a este joven que no se había preparado para... Él simplemente se conformó, pero de servir a su líder. Fue un hombre obediente. Donde Moisés lo mandaba, él iba. Porque él reconocía que la palabra que este hombre le daba, este era un hombre de Dios, este es un hombre que fue llamado por Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y él obedecía, aun cuando no le gustara, él obedecía, porque él sabía lo que era la obediencia y la fidelidad. Y él reconocía que este hombre tenía a Dios en su corazón. Él reconocía que Dios estaba a través de este hombre. Y Moisés necesitaba a alguien que estuviera con él, a alguien que lo ayudara. Y allí estaba Josué. ¿Cuántos Josué hay aquí? Amén. Aquí deben haber Josué que estén preparados para una misión, que estén preparados para lo que Dios los va a mandar a hacer. Que van a hacer cosas mayores que la que hicieron aquella gente, que la que pueda hacer su pastor.
usted tiene que estar preparado. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. No se reunía para conspirar en contra del líder. Tenemos que estar identificados con Dios. Tenemos que estar identificados con la iglesia. Tenemos que estar identificados con su pastor. Gloria a Dios. ¿Sí? Usted no puede estar escuchando todo lo malo que diga la gente de su pastor, de su hermano, de la iglesia. Wow, estoy metido en una iglesia donde no debo estar. Usted está allí porque Dios le plació que usted estuviera aquí. Usted va a ver cosas grandes que van a suceder acá en Belén, Casa de Pan. Que no te aflijas, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Josué pudo entender esto y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que Él está con nosotros, que no te vendrá ningún mal. A todo aquel que se te enfrente, Él los va a derribar. No eres tú, sino Dios que camina contigo, aleluya. Que Él va a pelear contigo. Que todo lo que tú emprendas, Dios te va a bendecir. Aleluya. Porque el Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede decir? Una de las cosas que Josué respetaba bastante las cosas de Dios, pues, porque como fue enseñado en la familia de Moisés, fue incluido, porque la familia de Moisés fue la que lo acogió. Lo crió. Entonces él recibió una buena enseñanza y le agarró mucho cariño y mucho amor a las cosas de Dios. Entonces eso fue una de las cosas donde Moisés fue motivado, ¿verdad?, para seguir el camino de Dios y creer en Dios. Amén. Bueno, Aleluya. aquí la palabra de Dios nos enfoca, ¿verdad? Que meditemos, ¿verdad?, de día y de noche, para hacer prosperar nuestro camino y todas las cosas nos irá bien. En todas las cosas Sí, nos irá bien, de acuerdo a lo que dice la palabra. Sí. ¿Qué dice el versículo número 6? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. Y después lo vuelve a decir en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, para que seas prosperado En todas las cosas que emprendas. en todas las cosas que emprendas. Aquí es bueno meditar este pedacito, porque cuando tú eres un hombre de Dios y una mujer de Dios, cuando yo soy un hombre de Dios y tengo buenos pensamientos, tengo buenas ideas, y usted dice yo voy a hacer, o yo digo voy a hacer, o decimos vamos a hacer, toda cosa, Dios va a estar en eso, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Todos los proyectos que tú tengas, ponlos en las manos del Señor. Todo lo que tú anhelas, ponlo en las manos del Señor. Recibirás lo que tú quieres cuando tú crees que lo que estás haciendo lo estás poniendo en buenas manos. Las manos de Dios son las mejores manos donde podamos poner nuestros proyectos. No podemos poner nuestro proyecto o no podemos hacer tratos con personas que no son de Dios, que no son cristianas. En apariencia son buenos. Como decía una canción que decía José Luis, no una canción, sino una meditación. El mundo está lleno de injusticia, de astucia, gente que te ven prosperar, gente que ven que tú has alcanzado cosas, teniendo el mismo tiempo en una empresa, teniendo el mismo tiempo, ganando el mismo sueldo, y que tú
seas prosperado en todas las cosas, pero es porque tu pensamiento está puesto en las manos de Dios. Tu oído está puesto para escuchar la voz de Dios. Amén. Y Dios va a escuchar tu proyecto. Cuando tú clamas al Señor por alguien, cuando tú te confrontas y lloras delante de la presencia de Dios, el Señor va a escuchar tu oración. Esa oración va a traspasar todas las oposiciones que puedan hacer y va a llegar directo a la presencia de Dios. Amén. Entonces Josué se preparó para escuchar la voz de Dios. Él había sido instruido, él había sido enseñado, como dice Omar. Ellos se reunían, porque hermanos, la palabra no lo dice, pero ellos se reunían para orar, se reunían para adorar a Dios. Aún en medio de la esclavitud, en medio de la situación difícil que estaban viviendo, ellos tenían una confianza en Dios, porque nuestra confianza en Dios no puede desaparecer, no se puede acabar. Dios prometió que iba a estar contigo y conmigo y va a estar, porque Él no es hombre para mentir. La palabra dice que el hombre es mentiroso, pero Dios es fiel y es verdadero. Aleluya. Entonces, tengamos nuestra confianza en Dios. Veamos que Dios está con nosotros. Yo prediqué esto acerca de una familia muy amiga del Señor. Era la familia de Lázaro, era la familia de María, era la familia de Marta. Esos tres hermanos eran amigos de Dios, eran amigos de Jesús. Sabían que Jesús era de Dios, podía hacer cosas que nadie podía hacer, y eso lo entendió Nicodemo. El Señor siempre va a estar con nosotros. Y aun cuando nosotros querramos hacer cosas malas, Él no te lo va a permitir, porque Dios está contigo. Tus pensamientos son de Dios, tu vida es de Dios. Tú entregaste tu vida a Dios. Cuando tú entregaste tu vida, que levantaste tu mano y dijiste: Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, entonces tú estabas rompiendo con un pacto que el diablo había hecho contigo, pero que llegó Cristo y sacó todas las cosas viejas y te hizo nueva criatura. Nosotros tenemos que entender esto. Y cuando estas hermanas mandan a llamar al Señor, que su hermano estaba enfermo, tratando de evitar de que él muriera, porque entendían de que Jesús era el que podía sanarlo, porque para el parecer era una enfermedad que no tenía cura, era una enfermedad en etapa terminal. Y Jesús se quedó. Cosas que no se pueden entender de Dios.